¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tiempos Violentos en las pantallas de Vía X. Mitad de semana y la discusión legislativa en materia de seguridad se apoderó del interés mediático y social. Alcaldes y políticos en carrera abordando la principal preocupación de los chilenos. El debate de posturas sobre cómo dar pronta solución al tema pareciera que recién está comenzando. Mientras que el Ejecutivo aborda la tramitación de las leyes, oposición los apunta a que solo es una movida debido a la presión ejercida por los últimos lamentables acontecimientos de los que hemos sido testigos en estos días, muertes de carabineros. ¿Será este el momento en que los políticos aprovechan la cresta de la ola para estar mediáticamente y así escalar en las encuestas? Bueno, ¿cuánto de este debate es solo pirotecnia y cuánto de real hay en estas intenciones de combatir la delincuencia desde la ejecución de leyes? Preguntas que trataremos de dar respuesta en esta edición de Tiempos Violentos que comienza en este instante. Si hubo problemas de violaciones de derechos humanos fue porque efectivamente no tenían la forma de defenderse. Cuando se les venían encima, lo único que tenían eran bombas lacrimógenas, los zorrillos, el agua, que ligerito le dejaron todos los carros inutilizados. Entonces yo le diría a la alcaldesa Matei, salga de ahí, alcaldesa, de ese lugar donde los derechos humanos se contraponen a otros principios. Vamos a ese lugar donde los derechos humanos se protegen siempre, cuando nos conviene, cuando no nos conviene, cuando son de nuestros amigos y cuando son de nuestros adversarios, cuando es funcional a nuestro proyecto, cuando es incómodo a nuestro proyecto. Esa es la única tierra verdadera de los derechos humanos. Ahí tenemos las impresiones de dos voces que se han tomado la agenda en la conversación, junto a otros tantos políticos. La ministra del Interior, rematando, Carolina Toá, y al comienzo la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, que irrumpió con todo en el debate esta semana. Saludamos, bueno, en primer lugar, al panelista dueño de casa, Mauricio Daza, abogado penalista. ¿Cómo estás, Mauricio? Bueno, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Tiempos Violentos. Vamos a seguir profundizando, especialmente respecto de las iniciativas que se están discutiendo rápidamente en el Congreso y que pretenden de alguna manera hacerse cargo de la situación de crisis de seguridad pública que ha sido denunciado por distintos sectores en nuestra sociedad. Vamos a ver, ¿son medidas eficaces? ¿Son voladores de luces? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo bueno que hay? Eso vamos a analizarlo con esta mesa ampliada. Muy bien, toda la razón, Mauricio. A mi derecha se encuentra el abogado penalista y exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia, Gonzalo Youssef. ¿Cómo estás, Gonzalo? Gracias por acompañarnos. Gracias a ti y saludos a los demás panelistas. Sin duda este es un tema que se va a tomar, yo creo que la agenda por lo menos un buen tiempo y esperemos que, como no en otras ocasiones, surja algo provechoso y que quede y que contribuya a pacificar este país. Sí, que lleguemos a algo finalmente, que lleguemos a puerto, que sea de provecho para la sociedad. El ex vicepresidente del Partido Socialista, Juan Valdés, lo saludamos también. ¿Cómo está, Juan? Gusto de estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches a todos y todos. Y yo creo que tenemos un gran problema y un desafío delante por Chile. El tema de la seguridad se ha tomado a las poblaciones. En las poblaciones donde más se sufre y donde menos carabineros tenemos. Entonces tenemos que, de verdad, en este minuto espero que este debate sirva para al fin colocarle el cascabel al gato, porque aquí, como dice el viejo dicho, ¿no? Da lo mismo cómo se cazan los ratones. ¿Cierto? Del color del gato da lo mismo, que lo que importa es que caza ratones. Y muchas veces pasa de que se pasa el debate y finalmente esto como que se diluye y no avanzamos mucho y seguimos incrementando los problemas de la delincuencia y el delito, sobre todo con hechos tan violentos como los que tenemos en el último tiempo. Sí, pues. Por eso es importante que no sea mucho ruido, pocas nueces, como dice el refrán. Mauricio Ide nos va a explicar qué es lo que se ha aprobado ya en el Congreso, si es significativo o no. Lo vamos a debatir junto a nuestros invitados. Saludamos a un hombre con una vasta trayectoria, diputado, subsecretario, ministro de Estado, ex candidato presidencial, presidente de partido. No sé si se me queda algún cargo en el tintero. Mario Desbordes, ¿cómo estás? Gusto verte. Gracias por la invitación, Eduardo. Tú decías al principio, se han escuchado estas voces, mencionabas a dos mujeres que tienen cargos muy importantes, y la verdad es que también hay ausencia de dos voces, Alex Salazar, ¿cierto? Y Rita Olivares. Son dos voces que fueron apagadas por la violencia, son dos carabineras y carabineros que mueren en los últimos 30 días. Y espero que esas muertes no sean en vano y valoro que el Congreso, que el Gobierno estén trabajando en conjunto estos días para poder mejorar la protección jurídica de las policías. Eso no es suficiente, lo vamos a conversar en el programa probablemente. Pero obviamente no es suficiente, pero es un avance. Estoy contigo, no pueden ser en vano las muertes de esos carabineros. Y respecto a lo mismo, uno esperaría que la clase política estuviese a la altura. ¿Estamos a la altura cuando vemos que la alcaldesa Matei de alguna manera relativiza o justifica el actuar de carabineros en materia de violación de derechos humanos durante el estallido? Cuando uno va a entrevistas
da cuñas rápidas para allá y para acá. Ella no ha pretendido relativizar, lo aclaró muy bien después en otra entrevista. Y yo lamento que el presidente Boris se meta al barro, ¿no? El presidente de la República tuiteando contra la alcaldesa. Veámoslo, mire. Yo creo que lo harto tenemos feo, ahí. no Mira, me gusta eso. ¿No te gustó este tuit? No, para nada. Dice, las violaciones a los derechos humanos nunca tienen justificación y entrar en esa deriva argumentativa es muy peligroso para la democracia. Respaldar claramente a Carabineros en la lucha contra la delincuencia, de lo que no tengo ninguna duda, no es a costa de los derechos humanos. Claro, la alcaldesa Matei emite estas declaraciones, quizás en su redacción tuvo mal, hay un error, para mi gusto lo justifica, pero después ella da una entrevista, fija una postura, después a través de Twitter vuelve a aclarar que ella jamás ha relativizado ni justificado. Tiene una trayectoria la de muchos años ahí. y ha sido siempre coherente Evelyn Matei, una trayectoria de décadas. Por lo tanto, nadie puede dudar de que ella, por supuesto, defiende el actuar de Carabineros, el carabinero que actúa bien en el marco de la ley, pero jamás Evelyn Matei ha ni justificado ni relativizado las violaciones a los derechos humanos, ni en Chile ni en ningún país del mundo. A ver, Gonzalo Youssef, ¿ha apoyado de manera correcta, de manera sustantiva, este gobierno a Carabineros? Pues mucho se habla del apoyo, del respaldo a Carabineros, que está, que no está. Sí, yo creo que en este momento sí. O sea, claramente ha sentido el impacto de la opinión pública y eso le debe haber pasado a cada una de las autoridades o a cada uno de nosotros que al hablar con cualquier persona, no sé, yo tuve una actividad en Glorias Navales y lo único que le interesa a las personas es la seguridad y eso tiene muchas repercusiones y eso también pasa a propósito del impacto en las redes sociales y eso ha impactado en la gestión del gobierno. Pero sin duda tienen un pecado original que es haber fustigado a estos mismos carabineros cuando, y ahí un poco el comentario del presidente y el tuit hace esa salvedad. Dice, apoyamos a Carabineros en la lucha contra la delincuencia. Eso es circunscribir el apoyo a Carabineros, porque todo este problema o el problema de Carabineros es cuando tuvo que reprimir y tuvo que combatir en las calles y cuando tuvo que restablecer el orden público. Y respecto de eso, creo yo que hay dos posturas políticas respecto de lo que pasó con los hechos recientes. Sin duda tenemos visiones, digamos, contrapuestas de la historia de Chile de lo que pasó hace 30 años, pero también de lo que pasó hace 2 años. Y si el camino del presidente va a ser marcar esas diferencias, yo creo que estamos yéndonos por el camino equivocado. Yo, y humildemente, le recomiendo, si es que, digamos, tengo esa capacidad, que es recomendar una preocupación del presidente, pero por el problema sustancial. Y ese costo que significó a lo mejor en su momento apoyar, digamos, a quienes vulneraban la acción de Carabineros, quienes atacaban a Carabineros, bueno, es el momento quizás de marcar una diferencia, como el mismo presidente lo ha dicho, entre lo que es ser actor político, por decirlo, tomar trinchera y ser presidente. Yo creo que los tiempos requieren una unidad y creo que en ese sentido tienen que actuar tanto la alcaldesa como el presidente. Mire, la alcaldesa Matei no se quedó ahí. Le respondió. Entonces ahí empezamos en una especie de dime y direte que es eterno. Evelyn Matei dice, presidente, lo noto obsesionado con los alcaldes. Señala, mira, usted que se ha dado tanta voltereta e impidió que se aprobaran leyes que defiendan a los chilenos y a Carabineros, escribe seguramente sin todos los antecedentes. Con todo respeto, madure y gobierne. Necesitamos lo mejor de usted. Lejos de apagar el incendio de Evelyn Matei, le echa más benzina, lo trata de inmaduro, le recomienda madurar y gobernar. ¿Qué le parece a usted, Juan, la declaración? Mira, yo fui concejal de La Granja durante 16 años y conozco perfectamente cómo funciona el sistema municipal y el apuro que de repente tienen los alcaldes por tomar acción y poder controlar la delincuencia. Finalmente, cuando se entra en este tipo de debate de descalificar, de tratar de inmaduro, como dijo el otro día el señor Carter también, que este era que no era la universidad, ¿no? Sí. Entonces me parece que no se contribuye mucho a tratar de colocar un punto donde podamos empezar a discutir de verdad los problemas de seguridad en Chile. Sí. O sea, yo me pregunto, por ejemplo, ¿quién discute hoy día de la inteligencia para poder contener lo que significa el ingreso de armamento a Chile y que las poblaciones estén llenas de armas y fuegos artificiales? No lo entiendo. Entonces, ¿por dónde? Yo es cierto, en las poblaciones hay gente que trafica y tiene microtráfico y yo creo que hay que controlar y poner mano muy dura respecto de eso porque la droga al final del día es un gran negocio. Pero ¿dónde están los que ganan plata de verdad? Sí, totalmente, no están en las poblaciones. ¿Cómo se lava la plata? ¿Cómo si se mete la plata en el mercado? Bueno, también hay un problema de inteligencia. Sí, Entonces yo creo que sí tenemos una dificultad grande. Yo creo que la
la politiquería de estas discusiones estériles, yo creo que el presidente tiene que defender los derechos humanos siempre. Yo estoy en desacuerdo con muchas cosas de este gobierno. Siendo parte del gobierno, creo que nos hemos equivocado en muchas cosas, los indultos y otras cosas no. Pero cuando hay una voz tan importante como la de Evelyn Matei hablando o dando a entender de que los derechos humanos, relativizando los derechos humanos, perdónenme, yo creo que el presidente tiene la obligación, y cualquiera podría tener la obligación de salir así, sabe que esta no es la forma de abordar el tema de la delincuencia y el delito. Y efectivamente en el estallido social, efectivamente hubo gente que se aprovechó, gente que cometió delitos, gente que... un montón de cuestiones, pero también hubo gente que perdieron ojos. Sí. También hubo gente asesinada. Entonces los derechos humanos son importantes, siempre son importantes. No se puede relativizar eso respecto al debate. Y yo creo que este gobierno ha hecho mucho. El mismo general director de Carabineros reconoció hace días atrás el apoyo la importancia que que ha tenido respecto del gobierno en poder incorporarle a las fuerzas materialidades, vehículos y... ¿Sabes lo que yo veo, Juan? También veo más que alcaldes, veo candidatos. Entonces, estamos a tantos años de las elecciones que estas declaraciones y estas acciones de pronto de alcaldes que parecen más interesados en perfilarse en una candidatura presidencial, yo creo que la ciudadanía igual lo termina detectando y sabe que le están tratando de vender una candidatura más que haciendo la acción propia de un alcalde o una alcaldesa, Mauricio. No sé Claro, qué lo que piensas pasa es que todo el tema vinculado a la delincuencia, ¿no? Y a la reacción del Estado frente a la misma es un insumo político electoral enorme que ha sido utilizado de manera permanente por todos los sectores. Entonces, en ese contexto, obviamente yo creo que estamos en una situación donde uno tiene que, de alguna manera, diferenciar, ¿no? Todo este debate político, ¿no? Que se ha dado y que ya, para bien o para mal, es parte de la dinámica habitual, ¿no? Lo que ocurre con los distintos actores en ese ámbito, de lo que es el debate respecto de medidas concretas que ayuden, en términos de eficacia, a poder mejorar la reacción del Estado frente a estos fenómenos, además que van cambiando, ¿no? Tenemos un riesgo importante respecto de crimen organizado, ¿no? Hemos observado cómo los delitos, ¿no? Más allá si han aumentado o no su número, están siendo cometidos de una manera más violenta, mayor acceso a armas de fuego y no muchas veces armas de fuego que son de importante calibre. Entonces, en este contexto yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer más allá del debate político, ¿no? Electoral? Sí. Y yo espero, digamos, de que finalmente este impulso que existe hoy día en el Congreso, bueno, permita mejorar más allá de esta discusión. Sí, a ver, Gonzalo, te escucho. Mira, a propósito de lo que dice Mauricio, efectivamente estamos en un problema que es un problema de la realidad. Se está discutiendo una serie de aspectos legislativos que pueden ser importantes, pero creo que hay que pensar en el fenómeno en su conjunto. Y esa es la reflexión que tenemos que hacer desde el punto de vista casi del análisis. ¿Qué es lo que está pasando en Chile? En Chile tenemos 42.000 personas privadas de libertad. ¿Es eso suficiente? Esa es la primera reflexión. Y 30.000 que están afuera. Y 30.000 Casi prófugos, 50.000 afuera. O sea, digamos, que están según el registro cumpliendo civil, regímenes 30.000, pero los prófugos hay muchísimos. No, digo Por eso, yo cumpliendo beneficios. Claro. No, que, Son dos cosas. que tienen que entrar. Que Personas, están claro, que prófugos. están, digamos, debería estar en la Sí, cárcel y que no está. pero Exacto, prófugo. muchos de esos a veces es porque se han ausentado de cumplir las condenas o que les falta ir a una audiencia, pero esa es la primera reflexión. A ver, ¿cuánta gente hay presa en Chile? Hemos visto y muchos nos hemos o escandalizado o celebrado lo que hace el presidente Bukele. Hace una cárcel gigante en que los presos entran a su celda y se les controla disciplinariamente. Entonces, en Chile ponemos siempre la carreta delante de los bueyes y no pensamos, porque todos en este momento estamos pidiendo mano dura y estamos aumentando la pena de varios delitos. Y supongo que la tendencia va a ser esa. Hoy día las cárceles están rebalsadas de personas. Entonces, vamos a hacer toda una serie de cosas para darnos cuenta de que no hay dónde encerrar a la gente. Cuando un juez en Chile tiene que decidir si manda a alguien a la cárcel 5 años y un día por un robo en lugar habitado porque un cabro a las 5 de la mañana curado se metió a un patio y sacó una lavadora, bueno, la piensa 2 veces. Tiene que ponderar La si es que la piensa cárcel cabe si para la esa cárcel persona o no salva a nadie. O sea, Entonces, pero, ahí hay a ver, una reflexión de fondo que hemos Lo que dejado de pasa, lado. mira, Yo tomo creo un que, poco y lo que eso es estás para diciendo. plantear un tema, digamos, y se Sí. los dejo ahí. No es que yo diga que la solución sea Pero, meter Mario, a todos presos y todo, pero sin duda hay un tema de política penitenciaria que está detrás de todo esto y que no ha sido abordado, que no hay proyectos de concesiones de cárcel. Pero, A ver, el último proyecto Gonzalo, de mira, te llevo más concesión atrás. Sí, Fíjate, eso. ni siquiera nos hemos hecho la siguiente pregunta. El Estado tiene recursos que son limitados, ¿verdad?
no vivimos en el primer mundo, obviamente. Y en este sentido, nosotros lo que debiésemos preguntarnos, ¿qué conductas queremos sancionar penalmente y cuáles no? Si tenemos un Estado que no puede, digamos, meter a todo el mundo indiscriminadamente preso, enfoquémonos en las conductas que sean más graves. Aumentemos las penas y donde hay que aumentarlas y racionalicémoslas hacia abajo, donde pueda existir esa labor. Para eso se requiere una visión general. Oye, ¿cuánto tiempo lleva, por ejemplo, la discusión de un nuevo Código Penal para Chile? ¿No? 20, 30 años. Yo conozco un anteproyecto hace 20 años. Nuestro código es fantástico. No, es que no es que sea malo. Lo que pasa el código de Pacheco y la voz de Pacheco esa Gonzalo, duró 200 años porque es precioso. ¿Tú sabes lo que dice el mundo de los penalistas? Dice, ¿sabéis qué? Por último, este código ya está sentado, pero si lo mandan al Congreso, y como está el Congreso va a salir un desastre. Porque para legislar, pongamos orden, un segundo, para legislar respecto de cosas que se aprobaron, por ejemplo, ayer, se demoraron menos de 24 horas, fue rapidísimo, suspendieron la distrital, pero para reformar el Código Penal, que a Youssef le encanta, más de 20 años. Quiero escuchar más de deporte respecto de las declaraciones en torno al indulto del presidente Sebastián Piñera. Muchísima polémica porque aquí empiezan todos a sacarse los trapitos al sol, que esto es culpa de este, que esto es culpa de este otro. Bueno, el presidente Piñera justificó su indulto de la siguiente manera. Fue aprobado por ley. Fue aprobado con los votos favorables de, por ejemplo, el actual presidente Boric y los ministros Vallejos, Jackson, Monsalve. Y además, fue en base a criterios objetivos. Se buscó bajar el hacinamiento que existía en las cárceles. Y ahí teníamos al expresidente Sebastián Piñera explicando el contexto de cómo se da el indulto que él firmó el 2020 para la pandemia. Mario, ¿te parece a justificación, a excusa? ¿Qué análisis haces tú del indulto particular del presidente Piñera? Ahora hay que distinguir los indultos generales. No, estoy hablando particular para diferenciarlo del indulto que hizo el presidente Boric. Particular del presidente Piñera, en particular. Varias cosas bien rápido, porque me interesa también ir a otro punto. Yo la verdad es que al presidente Boric por ahora no le creo que esté en una disposición en serio a apoyar a la policía y a combatir el delito no le en crees serio. No le creo y te voy a dar argumentos. Okay. Respecto del presidente Piñera, expresidente Piñera, yo le rechacé su indulto. No estuve de acuerdo en su minuto por varias razones, porque me acaban de llamar a una red y me dice, es por esto específico. Mire, yo revisé lo que dije en sala y el rechazo tiene que ver con que eran demasiado generales los criterios. Yo trabajé en Gendarmería, en reinserción social, trabajé dentro de la cárcel de Colina 1 y 2, me tocó estar en los consejos técnicos y después fui jefe nacional de reinserción laboral con Claudio Martínez, un gran amigo mío, militante del Partido Socialista. En esa época yo no participaba en ningún partido, pero Gendarmería, a muchos de los presos que se indultó en este indulto general, que fue por ley y que tiene que ver con el COVID, no había recomendado para ellos beneficios. Estaban con informe negativo. Ahora, ¿qué se hizo en este caso? El INDH pidió un indulto general. Sergio Mico, amigo, un súper tipo, lo hace pensando en que el COVID era una pandemia, que en ese minuto estaba empezando a arreciar. Sí, y que con el hacinamiento que hay en las cárceles... Claro, que podía matar a centenares de personas en lugares tan complejos como una cárcel donde no hay una atención de salud adecuada y donde, por supuesto, el hacinamiento hacía muchísimo más difícil el combate a esta pandemia. Entonces, en ese contexto se establecen una serie de perfiles. Si usted tiene este perfil, si usted es mujer y está por este tipo de delitos, ¿eran malos los criterios de este indulto? Incluyendo narcotráfico, podía salir. ¿Eran malos los criterios? A mi juicio sí. A mi juicio sí, porque había personas multireincidentes que cumplían el requisito de faltarle solo 2 años, pero era un multireincidente. Era una persona con antecedentes complejos, que en mi época se denominaba alto compromiso delictual. Ahora no me acuerdo exactamente, que me perdonen los técnicos en Gendarmería, pero era el alto compromiso delictual. Entonces yo le dije, ¿sabe qué más? Y también reconozco, también le dije, mire, hay otros presos que usted está dejando fuera, que son adultos mayores, muy viejos, y yo le pido que respecto de ellos, con una condena solamente, nadie de los multireincidentes de ellos, solo con una condena, y que además tengan un informe positivo, usted los indulte. Puedan acceder. Y los dejaron fuera. Y eso no entró. Esos eran los de Punta Peuco, lo digo con todas sus letras. Allí es donde se produjeron estragos, y ahí es donde murió mucha gente, finalmente, no en la cárcel de Colina. ¿Cuánta gente murió en Punta Peuco? El 15%, 20% de la población penal del minuto se contagió, estuvo grave y el 10% murió.
Entonces, el punto es, yo se lo rechacé y lo argumenté en su minuto. Aquí van a salir mujeres por narcotráfico. Y yo no estoy de acuerdo. Entonces fue un error del presidente Piñera, porque él dice que el Congreso lo aprobó y... No, sí, hay que ver el contexto. En este caso, cuando uno produce un indulto general, hay una discusión con el Congreso, se produce lo que pasó en el Bicentenario. Es muy distinto el indulto particular en donde tú analizas el caso a caso. Y como presidente de la República, con esa atribución que espero no esté en la próxima Constitución, el presidente tiene que hacerse cargo del pasado de esa persona, pero también se hace un poco cargo del futuro de esa persona. Porque tú analizaste el caso particular, lo miraste, hiciste una radiografía. Y esa es la gran diferencia con este indulto general, en que solo establece perfiles en la ley y todo el que cumple ese perfil vamos saliendo. Ya, okay. A mí no me gusta Gonzalo, tampoco. Tiro contigo, pero quiero escuchar, no le gusta el indulto a Mario Desbordes, ayer lo preguntábamos, ¿se tiene que acabar el tema de los indultos? A Mario Desbordes no le gusta. Salvo razones humanitarias muy estrictas, muy particulares y calificadas, con decretos fundados. Voy con Gonzalo, pero quiero escuchar a Juan Valdés. Juan, el tema de los indultos, ¿te gusta o no te gusta? De plano lo que preguntábamos ayer, ¿se tiene que acabar el indulto? Es una facultad presidencial hoy día que a mí me parece que debiera al menos regularse bastante bien y colocarse los criterios bien establecidos para que no se puedan dar situaciones como las que se han ocurrido. No es posible que un tipo que salga indultado termine matando a una carabinera. Porque eso fue lo que ocurrió. Lo indultó el presidente Piñera con acuerdo del Congreso, pero mató a una carabinera. Siguió delinquiendo. No hubo control. ¿Cómo están los procesos de fiscalización y de seguimiento? ¿Cierto? Que yo no sé cómo se hacen. Gendarmería decía que este señor había desaparecido hace 2 años atrás porque no habían logrado tener más el control de él por el GPS. Él estaba cumpliendo condena en privación de libertad en régimen nocturno, creo, en su domicilio. Entonces, según entendía yo. Entonces, lo que yo creo que los indultos debieran darse en casos demasiado justificados, que estuvieran reglamentados completamente, porque si yo entiendo que hay personas que por razones humanitarias podrán ser indultados, gente que no va a delinquir. Pero que debiera estar completamente regulado para que la facultad presidencial también tenga un freno, un control, tenga un límite, tenga un borde. Eso es lo que me parece. Respecto a los indultos, creo que el gobierno se equivocó en los indultos de varias de las personas que fueron indultadas, pero también es una facultad presidencial y el presidente tendrá otros presidentes han indultado y nunca ha habido tanto... Sí, pero es que estamos comparando peras con manzanas, porque el criterio de lo que hace el presidente Piñera es soltar a una cantidad de población por una epidemia y se establecieron criterios generales que pueden ser más amplios. Pero sería bueno saber menos... cuántos indultos hubieron de parte del gobierno del presidente Piñera en los dos periodos. No, pero estás comparando una ley de indultos con una facultad sería bueno saber que ocupa el presidente. Indultos hay en cada gobierno de presidente. Se dieron miles de indultos porque las cárceles estaban llenas. ¿Cuál es la calificación de esos delincuentes? A ver, toda esa información es pública. A ver, Mauricio Daza. En el tema de los indultos nadie puede tirar la primera piedra. Todos los presidentes tienen indultados, que todos han cometido delitos, algunos vinculados al narcotráfico, son indultos particulares. La discusión tiene que ser un poquito distinta en términos de decir, a ver, pero esta Mauricio, atribución que comparando, no, estoy hablando de indultos particulares con ningún Piñera indulto. También. ¿A quién, Y Bachelet. ¿A quién particular? Oye, hay pero ¿cómo vas a comparar los de... delincuentes que indultó el presidente Boric con los que indultaron en el pasado? No tienen ninguna comparación. Te digo, sí tienen comparación, porque todos fueron condenados por delitos. A ver, pero pero no relativicemos lo que hizo el presidente Boric. Pero no relativicemos lo que hizo Piñera, lo que hizo Bachelet, lo que hizo Lagos, lo que hizo Frey, lo que hizo Elwin. Porque no, habría que ver. De hecho, Boric tiene 13 indultos. Piñera indultó a más de 200 personas. Entonces, lo que yo quiero señalar, indultos particulares. Ahora, el problema, esta es la discusión inútil, porque lo que tenemos que avanzar es ver, ¿tiene sentido la facultad de indultar cualquiera que sea el signo político del próximo presidente o presidenta de la República, como está hoy día? A mi juicio, no. Y esa es la discusión que tenemos que tener. Tiene que tener borde, sin duda. Hoy día es una facultad potestativa. El presidente puede indultar a quien se le antoje. Y así está establecido en nuestro ordenamiento actual. Eso lo tenemos que cambiar, sin duda. Lo que así ha dicho acá. Tiene que haber causales. Tienen que exigirse decretos que estén justificados a partir de las causales, incluso más. Debe haber un número limitado de indultos por presidente de la República. 10 indultos por periodo. Por ejemplo, ¿no? Yo no sé eso, pero el principal problema de la violencia en las poblaciones es la droga. La droga financia el armamento. La droga financia a los soldados. El narcotráfico, el microtráfico es lo que financia la violencia en las poblaciones de nuestro país. En La Granja, en La Pintana, en San Ramón, bueno, tú conoces bien Cerro Navia y todos esos lados. Es la droga. Entonces, no debería indultarse a ningún narcotraficante, no debieran tener beneficios.
Estoy de acuerdo Si con quieren Juan. tener Son delitos demasiado verdaderamente... violentos. Mira, porque pueden echar 10 casas abajo, pueden echar 100 casas abajo. ¿Ah? Yo estoy de acuerdo que los alcaldes tratan de tomar acciones, no quiero criticar la acción del alcalde de la Florida, pero pueden echar todas las casas que quieran abajo. Pero si no toman medidas verdaderamente estrictas, efectivas, con condenas claras, sin beneficios, que sean verdaderamente duras respecto a la gente que ejerce narcotráfico, es la puerta giratoria. Sí. ¿Cuánta Oye, gente me dice a mí en La Granja, por ejemplo, en San Gregorio? O en la Yungay me dice, ¿sabe qué? Es que no sacamos nada con denunciar. Porque el tipo va, entra, sale, sigue vendiendo y después va y se quita con nosotros. Una familia me decía el otro día en la calle, bueno, ahí en la Yungay, no voy a decir el lugar. ¿Sabe qué? Aquí hubo un delito, las investigaciones vino a pedirme la cámara, yo como buen vecino les pasé las cámaras y después me vinieron a agarrar a la casa. ¿Cómo se enteran? claro. ¿Cómo se entera? Y tienen poder de fuego, tienen plata, tienen soldados. Sí. Entonces de pronto uno dice, estas discusiones que nosotros tenemos o que la política tiene, el Parlamento tiene, y que de repente los resultados son bastante mezquinos para el logro del objetivo, y que no terminan teniendo ningún resultado, y que sigue aumentando el tema de la violencia en las poblaciones y en Chile. Entonces uno dice, bueno, ¿cuándo verdaderamente se le pone el cascabel al gato? Sí, es un buen punto. Ese es el ¿Qué, punto. qué tan conectada con la realidad está la política? De pronto, lo que pasa en la calle no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo nosotros. Solo para que no quede la duda respecto del dato puntual. El dato duro, el presidente Elwin otorgó 928 indultos particulares. El presidente Frei Ruiz Tagle, 343. El presidente Lagos, 240. La presidenta Bachelet, 1, 67. Sebastián Piñera, 1, 14 indultos. Bachelet, 2, 10 indultos. Y el presidente Piñera, 24 indultos en su segundo periodo. Mario Desbordes, tú me decías, el indulto se tiene que acabar. Ni siquiera 10 balas de plata, que ayer, por ejemplo, José Francisco Lago nos decía, debiese quizás tener una cuota en particular. Hay otras herramientas para eso. Sí. El indulto se tiene que terminar y si se mantiene tiene que ser calificado, tiene que ser fundado y fundado solo en razones humanitarias, no en otro tipo de razones. No importando el origen del delito. De la persona mira, si el condenada. tipo es narcotraficante, se está muriendo y le queda 2 meses de vida y ya está certificado por el servicio médico legal, da lo mismo el delito que haya cometido, va a ir a morir a la casa solamente. Es un criterio objetivo que tiene que estar determinado en la ley. Pero yo te quiero agregar varias cosas más. En Chile hoy día nadie es condenado a lo que el Código Penal dice. Porque, por supuesto, como cuestión natural, empiezan a tallar las agravantes y también las atenuantes. Entonces vamos rebajando penas. En segundo lugar, nadie cumple la condena a la que fue condenado. El tiempo de condena, o sea, conozco, no sé, con dedos de una mano el que los cumplió porque entran a jugar dos normas distintas. El reglamento de establecimiento penitenciario que establece los beneficios intrapenitenciarios, Sí. en donde es Gendarmería el que cumplía una determinada cantidad de tiempo de condena, Otorga un beneficio. que puede ser la mitad de la condena. Vamos dando libertad dominical, fin de semana, salida diaria, etc. Es una salida progresiva, mucho antes de cumplir la condena. Y en paralelo está la ley de libertad condicional, que establece también una serie de requisitos que son muy generales, en donde no es obligación escuchar a Gendarmería y la Corte de Apelaciones respectiva te puede dar perfectamente una libertad condicional a Chacalito. Y está demostrado porque asesinos de crímenes espantosos en la quinta región, personas que habían sido beneficiados con la libertad condicional. Entonces Chile tiene que avanzar urgente a tribunales de control de ejecución de penas. Es una cuestión básica. Y hay gente que te dice, oiga, pero eso es caro. Oiga, si tiene Argentina, tiene Bolivia, tiene Perú, todos nuestros vecinos en el barrio. Yo creo que Chile es el único país, puede que haya otro más en América del Sur, que no tenga ese elemento básico, que son tribunales especializados, que van viendo la vida entera de la persona en la cárcel, que no se dejan presionar porque la cárcel está llena o no está llena, que son las típicas consideraciones sentimentales que hace generalmente la Corte de Apelaciones cuando concede una libertad condicional. Entonces, en todo este proceso de revisión de lo que estamos haciendo hoy día, ¿no es cierto?, de enfrentar el crimen en serio, tenemos que hacerlo. Pero dame un segundo. Si el presidente Boric en serio quiere combatir el delito, tiene que cambiar él de actitud. Porque, por ejemplo, yo no voy a ir a sus Twitter de hace un año. Okay. Ni siquiera el Twitter de la ministra de Bienes Nacionales, que siendo ministra ya condena a un carabinero Sí. por un hecho, ¿no es cierto? Que ¿En qué se equivocó ahora el presidente? el Antes de que presidente se hace un mes firma el DFL1. Yo fui a exponer a la Comisión de Seguridad Ciudadana. Firma el DFL1, señoras y señores que nos están viendo. ¿Qué quiere decir el DFL1? Es una norma que firmó el presidente, delegada por la Constitución, la reforma reciente, que hace que las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, tengan la posibilidad de instalarse en la frontera y empezar a custodiar nuestra frontera. Pero resulta que la norma impide a las Fuerzas Armadas evitar que el migrante ilegal ingrese. Y ahí hay un problema. Pero puede ser una política de Estado que es discutible. Pero lo que a mí me parece que no es discutible es que el gobierno establezca normas de uso de las armas en donde obliga, ayer conversaba con unos militares, a hacer un disparo al aire. ¿Te imaginas la Rita
Olivares no alcanzó ni a bajarse. Ya, es un problema, pero es un detalle, ya, veámoslo. Pero ¿sabes lo más complejo? No les permite a las Fuerzas Armadas, teniendo la frontera norte como el lugar más permeable para el ingreso de armas y municiones. Nosotros tenemos, con suerte Eduardo, el 20% de las armas que están en manos de delincuentes provienen de personas que las compraron legalmente y que las inscribieron y a los que se las robaron o que fueron palos blancos. Juan Valdez da un tremendo antecedente que es cierto. Cuando uno va a la población, el armamento que hay es mucho más que ese 20% y además armas que ni siquiera circulan en Chile, armamento automático. Está ingresando por distintos puertos. Hoy día se detectó por el aeropuerto de Santiago hechos en impresora 3D. Sí. Pero en el norte las Fuerzas Armadas no pueden fiscalizar un vehículo. No le pueden decir a un auto, señor, ábreme la maleta. No pueden verificar qué tienes en el bolso si es que vienes ingresando. ¿Por qué? El artículo 4º, inciso 2 del famoso DFL1 dice que solo podrán revisarlo bajo ciertas circunstancias. El control se limitará si se cumplen determinados requisitos. Por lo tanto, la regla general de DCDFL1 es que las Fuerzas Armadas ni siquiera pueden controlar a los vehículos. A mí Mario, me encantaría... perdón, el DFL1 ha permitido, hoy día a la mañana leí un informe que decía que se han reducido en un 54% los ingresos irregulares a Chile. ¿Te acuerdas de gracias a la presencia militar? Salomón Entonces, y Tututu? ¿no ha sido bueno eso? Farzo. No es así, no se ha reducido en más de la mitad. La última cifra del mes pasado nos indica que 500 migrantes ilegales, 500, detectamos que eran ilegales porque aquí en la región metropolitana se acercaron a la PDI o Carabinero para decir soy migrante ilegal, me vengo a poner a disposición suya. Aquí en la metropolitana, no los pillaron al norte. Ahora, te vuelvo a insistir, no sabemos lo que se pudo haber encontrado porque no los dejan fiscalizar vehículos, no los dejan fiscalizar un bolso y eso lo acaba de hacer el presidente hace un mes. ¿Por qué? Porque siempre está la sospecha contra los militares, siempre la sospecha al policía y siempre es preferible restringirlos al máximo. ¿Y por qué esta A ver, medida pero, no la tomó el perdón, presidente Piñera cuando ¿cómo? estaba de presidente? Porque aquí el problema de la migración irregular y Sí. el problema de la entrada de los carteles Ya, pero, fue cuando Piñera fue a Cúcuta a decirle a los tipos que se iban para acá. Y el problema de la situación económica Juan. en Venezuela no tiene sí, nada que está ver. bien, tiene mucho La que ver. gente Lo que se yo ríe digo- porque lo que está yo jodido, digo- porque perdón, lo fue a llamar el no presidente vamos a ir por la Piñera, rama, por porque favor. este tiene que ver con otra Este es cosa. un problema, Perdón, este es un Juan. problema que supera Sí, exactamente, perdón. Este es un problema Voy a que supera interrumpirlo todo. largamente la Juan, acción del gobierno. Lo que pasa es que, perdón, si empezamos a buscar hacia No, atrás, si es que pues los vamos números a llegar son- al origen del los ser humano. números son lo que son, Porque- no lo que yo quiero que sean. Y los números nos demuestran que la migración ilegal masiva empezó mucho antes. Así que, pero no, Ok, si pues queremos mira, pero traerlo yo lo voy a feliz, invitar a un los programa números de están aquí. migración. No, yo digo lo voy a invitar a un que- programa de migración y a buscar sus características porque tiene que ir con otro foco y hoy día queremos abocarnos a qué es lo que se está haciendo realmente. Ayer se aprobó en la Cámara de Sí. Diputados, 5 leyes que pasan al Senado. Hoy se aprueba Naín Retamal, que también pasa al Senado. Cámara, sí. ¿Qué fue lo que se aprobó? Y quiero que Mauricio, aquí como abogado penalista, nos explique. Se lo hago resumido, Mauricio nos va a hacer el detalle de cada uno. Aumento de la pena de delito de secuestro, se crea la figura de secuestro agravado. Además, incremento de la pena de delito de porte de armas. Proyecto de ley que refuerza Gendarmería de Chile, eso es muy importante. Ley antisicariato y ley migraciones. Mauricio, necesito tu Ya, explicación. vamos en concreto qué es lo que se ha aprobado y qué consiste lo que se aprobó. Bueno, lo primero, se aprobó ayer una norma que establece que la Fiscalía puede dar órdenes de investigar en términos generales a Gendarmería en procesos criminales que se estén en curso dentro de los establecimientos penitenciarios. ¿Cuál es la novedad? La novedad es que antes se podía hacer, igualmente el fiscal podía ordenar, pero diligencias determinadas. Ahora se amplía. Y además también se permite que el director nacional de Gendarmería y los directores regionales de Gendarmería participen en la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, que parece razonable porque finalmente ellos también tienen una voz vinculada a cuál es la situación de los establecimientos penitenciarios, en un contexto que en su interior también se cometen muchos delitos que están relacionados muchas veces con los delitos que se cometen afuera. Lo segundo, se amplía la hipótesis del delito de extorsión. Esto es bien interesante porque hasta el momento el delito de extorsión solamente se verificaba en la medida de que, a partir de la extorsión, la persona que es la víctima firmara un documento que involucrara una transferencia patrimonial. Nosotros sabemos que ya no se andan firmando cheques ni pagaré. La extorsión es básicamente para ir a sacar plata de un cajero automático. Bueno, eso es, yo creo, algo positivo y se amplía a cualquier tipo de disposición patrimonial. Lo tercero, control de armas. Ojo, yo creo que acá sí existen penas bajas, en general. Pero bueno, dicho eso, se establece una agravación de penas respecto de delitos de porte no autorizado de armas de fuego cuando se concretan en lugares de alta afluencia de público, ¿no? Y se establecen dos categorías, aquellas armas que pueden ser objeto de registro, y ahí se aumenta de una manera, diría, bien suave, de 3 años un día a 4 años un día. O sea, están todas bajo el umbral en que se puede optar
a la posibilidad de cumplir la pena en libertad. Que eso, es importante eso para que la gente le quede claro. ¿Desde cuándo uno comienza a tener cárcel efectiva si es condenado? A ver, si es que uno es condenado en concreto a una pena que no supere los 5 años, uno tiene la posibilidad de poder solicitar el beneficio de cumplir la pena privativa de libertad en el medio libre. Y para eso uno tiene que acreditar habitualmente algo estándar, ¿no? Con declaración, algún informe, ¿no? De que uno está en condiciones de idoneidad para aquello y además que uno no sea reincidente. Ya. Bueno, pero dicho eso, acá respecto del porte de armas, pero que sean armas hechizas, por ejemplo, en lugares de alta concurrencia pública, ahí se aumenta la pena de 3 años un día a 10 años, que es la actual, parte en 5 años un día. Ahí entonces una pena superior a 5 años y en principio la base, ¿no? Impediría que se pueda acceder a este beneficio. Claro que como se dijo acá, ¿no? Si tienes 2 atenuantes, ¿no? Tú puedes bajar todo la pena, digamos, ¿no? Y acceder a estos beneficios. Ya. Lo otro, esto es bien interesante, porque hablamos del sicariato. Se establece una sanción a la conspiración para cometer homicidio a partir de premio, promesa remuneratoria o algún beneficio económico. En castellano consiste? antiguo, eso, ¿en qué consiste? En castellano. Yo llego y me pongo de acuerdo contigo y yo digo, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar 500.000 pesos por matar a Aquí alguno de puede- nuestros panelistas. Los Pero tú, panelistas como no. un buen hombre, no haces absolutamente nada al respecto. Te cobro, Tú pero no te lo caes hago. con las lucas y no haces nada. Perfecto. Bueno, para muchos esa acción no sería sancionable, porque no se empezó a cometer el delito de homicidio, tú no Ya, hiciste nada. claro. Bueno, este solo trato, ya hoy día se castiga a partir de esta nueva modificación legal y pasa 3 años, un día 5 años. Yo soy de los que pensaban que eso igual era una tentativa, pero bueno, esa es otra historia, pero queda bien claro de que esto sí se castiga. Y finalmente el control de identidad. Y acá yo creo que puede haber un problema que da cuenta de la naturaleza del debate. Porque fíjense, se establece una norma de control de identidad para las personas que están en situación migratoria irregular o permiso de residencia vencido. Si un carabinero llega y lo controla, deberá tomarlo detenido. Pero acá viene un poco el problema. Tiene que tomarlo detenido para ponerlo a disposición de la, comillas, autoridad migratoria competente. ¿Ya? ¿Ya? Vaya a saber uno. Ok. Y fíjense, en el más breve plazo. Entonces yo creo que acá estamos frente a una iniciativa que es razonable en el sentido de, si hay un control de identidad respecto a una persona que está ilegalmente en Chile, obviamente Carabineros tiene que actuar y no solamente hacer el control y punto. Pero ¿cuál es el exceso? El exceso es que, fíjate, en Chile hoy día, si es que Carabineros detiene a una persona en el contexto de su labor de combate al delito, tiene que colocarlo a disposición de tribunales máximo 24 horas después. Además de un Está tribunal determinado. específico. Está determinado. Entonces yo creo que esto podría mejorarse en el Senado porque tiene que haber un equilibrio, ¿no? Insisto, entre establecer mejores normas para la persecución de infracciones, pero también, ¿no? Evitar abuso. Y hoy día, y eso yo creo que lo vamos a tener que dejar para el otro bloque, porque ese es un temazo, la ley Naim Retamal, que establece la legítima defensa privilegiada respecto de personal policial, ¿no? Cuando está realizando sus funciones en determinadas hipótesis. Y este sí que es el debate grande que ha generado polémica. De todas maneras. Ahora, les pido ayuda. 1 minuto para cada uno. Abro con Juan Valdés. Tranquilo, Gonzalo. Tranquilo. 1 minuto. De todo lo que nos señaló Mauricio Daza, a tu juicio, ¿qué es verdaderamente lo más relevante? Yo creo que es la protección que se le da al carabinero o a las policías cuando están en función de su ejercicio de sus funciones y tienen que enfrentar al delito. Yo creo que eso es, no puede ser que un carabinero esté a la misma parte de un delincuente. Ya. ¿Estás de acuerdo O sea, con aquello? yo estoy de Es acuerdo, un debate completamente de bien acuerdo. profundo que va a Yo generar lo mucha sé, polémica. en mi mundo hay harta discusión respecto, pero yo no tengo ninguna duda. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque uno cuando todas las poblaciones las conoce, sabe la crudeza con la que actúa el delincuente. Y carabineros muchas veces, me lo han dicho propios carabineros de alto rango de las comisarías, carabineros sale con una pistola 38 tiro a tiro y los otros tipos andan con automática. Claro. Ya. Entonces, ¿cómo se enfrenta a eso? Perfecto. Yo Fíjate creo que posición. eso me parece bien. Está muy Lo bien. que sí digo es que tiene que estar muy reglado tiene que estar muy regulado y que tiene que existir pruebas fehacientes de que fue en un acto de servicio. Perfecto. no en una Mario discriminación. Forte, en 1 minuto, Mario, de todo lo que se señaló, de la ley Naim, ¿cierto? De lo aprobado el día de ayer. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que realmente mueve la aguja? Hasta ahora nada, porque el gobierno anunció que va a ingresar indicación en el Senado. Por lo tanto, el gobierno hasta ahora se echó para atrás y permitió que se aprobaran sin más. Pues se aprobó Y- con y voto, es- con y es voto el- de- Sí, y pidió que lo aprobaran porque en el Senado lo vamos a arreglar, también. dijo la ministra Toa, yo lo estaba viendo en directo. Pero en general se Ahora, aprobó con voto del oficialismo. déjame terminar, pues, Juan. En ese contexto, a mí me preocupa una cosa.
Este gobierno anunció hace 2 semanas atrás, con un documento formal, que iba a modificar el criterio de actuar en términos de uso de las armas de las policías para pasar de la racionalidad del medio empleado, que está establecida en el Código Penal. El 410 del Código de Justicia Militar incluso es más categórico en términos de la defensa, a la proporcionalidad, y explicando que para ellos, para este gobierno, la proporcionalidad es que haya equilibrio. Eso es una barbaridad, es una burrada del porte de una catedral, porque equilibrio, amigas y amigos, significa empate. Y la policía no puede, yo estoy de acuerdo con Juan, lo acaba de decir él, no puede estar empatada con el delincuente, con la persona que es agredida. Y lo otro, creo que es urgente, aparte de Gendarmería, incorporar a la DGAC, que acaba de tener un mártir hace un mes, en un procedimiento muy similar al que adopta cualquier policía en la calle y no está contemplada en esta norma. Importante. Gonzalo Youssef, yo sé que tú puedes. Vamos, en 60 segundos. Vamos a tratar de... Primero, estoy de acuerdo que lo más relevante es la legítima defensa privilegiada para los carabineros que operan, que sin perjuicio que igual lo va a seguir viendo un juez, y un juez normalmente de garantía que va a tener formación que no va a ser, digamos, especialmente, va a ser una persona imparcial. Eso creo yo que es la norma más importante. Pero creo también que lo más importante es lo que no se aprobó. Y algo mencioné, el sistema carcelario completo. ¿Qué pasa en Chile con las cárceles? Necesitamos unas cosas que se hacen con piedra y con barrote y que si no existen, todas estas discusiones no tienen sentido. Luego, el tema del control fronterizo, también lo señalaba muy bien. Si nuestra frontera norte es un pasadizo, da lo mismo la ley migratoria, da lo mismo todos los controles que hagamos, porque si uno pasa caminando, entonces hay que avanzar hacia algo que nos suena feo, que es la militarización de la frontera norte. No puede seguir la frontera norte abierta como si fuera una frontera entre Francia e Italia. Tenemos que avanzar a una frontera de países que están con complicaciones vecinales, no sé, entre Israel y Jordania. Chuta, a ese nivel. Una frontera que no se pueda entrar. Estoy poniendo un ejemplo de una frontera militarizada en el mundo. Sí. Luego, el tema de la responsabilidad penal adolescente, ahí hay otro problema. Se nos va el tiempo, Gonzalo. Y por último, el tema de la participación de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz. Aquí se ha discutido mucho, pero por ejemplo la presencia de las Fuerzas Armadas en el control de la infraestructura crítica en ciertas circunstancias puede desocupar a Carabineros. Esos son los temas que un dato Mauricio quiere 10 segundos, a ver, Mauricio. No, es solamente para complementar, no voy a dar mi opinión. Una de las normas que también se aprobó tenía que ver precisamente con la posibilidad de permitir a la fuerza policial ejercer controles respecto de vehículos, ¿no? O sea, la posibilidad de poder requerir y revisar los vehículos sin las exigencias que hoy día en la práctica se han establecido. Entonces eso también es un avance. Yo creo que igual es bien importante profundizar un poco respecto de lo que es la legítima defensa privilegiada de Carabineros. Porque la verdad que para muchos, incluso para mí, cuando se dice, oye, legítima defensa privilegiada para Carabineros, patente corso. O sea, van a disparar arma automática y el Estado le va a decir, usted no responde de nada. ¿Lo vamos a debatir en profundidad? No es así. Entonces también es importante dar cuenta de eso. Además, una institución que te cuento ya existe en Chile. Ya está en nuestro país. Lo vamos a debatir en profundidad en el próximo bloque. Ahora, en medio de un país en el que alcaldes se nos ponen creativos para combatir el narcotráfico, demuelen casas en supuestos narcos, alcaldesa que entra en la discusión, el Parlamento que aprueba de manera express una cantidad de normativas importantes, pasan cosas como que el senador Juan Luis Castro le pide al gobierno que decrete estado de excepción en la metropolitana y en la región de Valparaíso. Porque, según las propias de las palabras del senador Juan Luis Castro, dice, hoy la delincuencia se ha tomado las calles y los barrios más difíciles de la región metropolitana. Estamos con él, con el senador Juan Luis Castro. ¿Cómo está, senador? Gusto saludarlo. Hola, Eduardo. Muy buenas noches. Encantado de saludarte a ti y a este excelente panel de expertos en materia de seguridad, porque sé que es un tema que está muy caliente, como se dice comunicacionalmente, en la parrilla, pero además con una indignación que corre por las calles de la ciudad. Y en ese sentido, sin ser yo experto en seguridad, pero sí viendo el escenario que está ocurriendo hoy día en nuestro país, creo y me atreví a plantear una consideración que el gobierno tendrá que evaluarla, tendrá que ver. Pero si ya se tomó un camino tiempo atrás con la zona sur, por razones del terrorismo, la violencia, la Araucanía y el Arauca, si ya se tomó un camino también con las fuerzas armadas, ¿verdad?, en la zona norte del país. Y hoy día sentimos, los chilenos en general, diría yo, no solo yo, sentimos que estamos cautivos de la delincuencia. Y falta más energía de parte de la autoridad, de parte del gobierno, en el sentido de dar la certeza suficiente que las policías están resguardadas, y por eso hay un paquete de leyes ahí que se está
despachando en la Cámara, mañana lo veremos en el Senado, seguramente se van a aprobar la inmensa mayoría de ellas. Yo pienso que si claramente Carabineros no da abasto de su contingente, que hace todo lo que puede por llegar a todos los puntos, desgraciadamente estamos frente a una situación en que se requiere el apoyo, no digo para toda la región metropolitana. Lo de Valparaíso después no lo coloqué yo, lo colocó de la zona, el gobierno Mundaca, el gobernador Mundaca, que es bastante de izquierda para Valparaíso, pero eso habrá que considerarlo. Todo esto va de algún modo en detrimento de lo que significa cómo salir adelante nosotros tomando iniciativas disuasivas, proactivas, no por tiempo permanente, pero sí como medidas inmediatas para poder paliar de algún modo el efecto de captura, de toma que están haciendo los delincuentes en nuestra ciudad de Santiago, en determinados barrios de Santiago, y que hoy día dejan una estela, yo diría, de odio, de temor, de indignación. Senador, le doy un botón de muestra. A ver. Lo que pasó en ese mini market de la comuna de Santiago Centro, pocos días atrás. Un señor con un pequeño negocio tenía otros más, con múltiples extorsiones, porque le hacían pagar un peaje por ser cuidado o protegido por ciertas bandas. Se negó, hasta que llegaron, después de amenazas escritas, que le iban a dejar justamente al negocio, y balearon al interior del minimarket con una persona que estaba entre la vida y la muerte, ¿verdad?, con un balazo en la cabeza. Eso es la toma territorial, claramente, a cuadras de la Moneda. Sí, claro, senador, pero es una situación lamentable que no se puede... Perdón, con esto cierro. Yo no pretendo aquí ni causar alarma, ni dar pelas de comisario al pueblo, ni andar planteando medidas populistas. Simplemente digo que si hay un minuto en que las fuerzas de orden, con todo el esfuerzo, el respeto que están actuando, con más señales de parte del gobierno, en buena hora, pero para lograr correr el cerco de la situación en que estamos, que es dramática, particularmente en barrios de la región metropolitana, no es toda la región metropolitana, pero sí hay sectores y comunas, ¿por qué no podemos tener niveles de aplicación del estado de excepción también para salir al paso por ahora, mientras se adoptan las medidas más permanentes o las leyes pero, que senador, demoran en ser aplicadas naturalmente? Oiga, pero senador, yo le tengo harto aprecio, usted sabe, yo le tengo mucho cariño, pero ¿no le parece que se pasó como un par de regiones? Porque, a ver, el estado de excepción es una cosa muy particular. O sea, estamos hablando de personal militar entrenado para la guerra y para la defensa nacional en las calles de una región como la metropolitana y la de Valparaíso. Luego, el debate que se generó incluso con voces desde las propias Fuerzas Armadas diciendo, oye, el norte nosotros no estamos para esto, o sea, no estamos entrenados para esto, es muy complejo. Ya se llevaron al norte, perfecto, en la Araucanía hemos tenido también situaciones con militares desplegados. Ya solo instalar la idea o el debate, ¿no le parece que fue un paso en falso? ¿Usted se lo consultó a algún experto se lo dijo y usted dijo, pucha, en una de esas sí califica? Porque estamos de acuerdo en el diagnóstico, que estamos de pronto sobrepasados por el delito. Pero de ahí al estado de excepción es harto más, pues, senador, ¿no? Mire, Eduardo, yo sé que a veces siempre se corre el riesgo de tener la crítica o tener opiniones. Son temas debatibles, lo admito, son temas dogmáticos. Pero yo creo que el nivel de gravedad en que estamos hoy día con respecto a la delincuencia, el narco y el crimen organizado en Santiago es muy brutal. Es demasiado desbordado. Mantiene su posición. Pero, déjeme decirle una cosa. Las fuerzas policiales, que merecen todo el apoyo más que nunca hoy día, después de las víctimas que han tenido, en un mes 2 víctimas, requiere que haya medidas también excepcionales. Claro. Yo pregunto, cuando cada uno de nosotros, los que nos ha tocado viajar a países latinoamericanos, y encontramos que hay un militar cuidando un mall, ¿nos asombramos acaso? ¿Creemos que es algo excesivo, dramático? Nosotros no queremos llegar a situaciones como ciertos países centroamericanos, no queremos llegar a eso, pero lamentablemente hemos retrocedido en nuestro estado de situación como país y estamos acercándonos a niveles de criminalidad que no habíamos visto hasta ahora. Oiga, entonces, le voy a dar la palabra a Mauricio Daza. Quiero dejar simplemente planteado porque está bien, pero el tiempo se nos va. En el panel pueden quiero hacerle más preguntas. En fin, decir lo que estimen, pero pienso que hay que evaluar medidas también adicionales
solamente al refuerzo policial, que está siempre bien. es escaso y es difícil. Senador, solo decir que la ministra Vallejo ya habló de parte del Ejecutivo, dijo que no es llegar y sacar policías de un sombrero. Además agregó que esta idea no está considerada por varias razones operativas y de inteligencia. El gobierno ya le cerró la puerta a una posibilidad como esta. Mauricio Daza, quiero que tú también converses con el senador. Senador, gracias por acompañarnos en esta jornada de tiempos violentos. Senador, yo quería preguntarle, bueno, yo entiendo que usted plantea un estado de emergencia, no creo que sea un estado de sitio, porque los estados de excepción son varios, ¿no? Entonces entiendo que debe ser eso lo que usted se refiere. Pero me gustaría preguntarle derechamente, ¿qué cosa se podría hacer eficaz, sustantiva, relevante, que pueda enfrentar el problema que es permanente respecto de bandas criminales en determinadas zonas de nuestra ciudad que se puedan hacer en este estado de excepción y que no se puedan hacer hoy? O sea, ¿en qué cambiaría? Considerando además que un estado de emergencia solamente se puede decretar por 15 días. ¿Qué ganamos con tener 15 días militarizado una zona, con un jefe además militar que tendría que hacerse cargo, ¿no?, del mando de las policías y del personal militar? ¿Qué se hace ahí que sea eficaz, que no se puede hacer ahora o por otra vía? Bueno, le voy a dar un ejemplo. En el caso del contingente de carabineros, en mi zona, cada vez que hay un partido entre el Colo-Colo y el O'Higgins, en Rancagua, prácticamente el 70% de los 2.000 carabineros tienen que estar dedicados a cuidar el perímetro del estadio. Miren lo absurdo que le estoy diciendo. Parece increíble, pero es así. No dan la fuerza policial. En mi zona hay 2.000. ¿A qué voy con esto? Si hay un factor disuasivo, porque aquí la ocupación de ciertos lugares, algunas serán infraestructura crítica, será un hospital, será un mall, serán lugares apetecidos por la delincuencia. Si hay presencia militar en determinados lugares, caramba, que puede ayudar, pues. Claro que sí que puede ayudar. Senador. Yo no estoy diciendo que cumplan la labor de andar persiguiendo delincuentes en las calles, pero el solo acto de presencia donde hoy día está todo tomado por el narco, por el crimen organizado, o esos lugares como los minimarkets, los almacenes, determinados sectores, y yo no estoy hablando de algo generalizado, pero hay comunas, si usted me dice La Pintana, Pedro Aguirre Cerda, Puente Alto, por nombrar algunas comunas dramáticamente tomadas por esto, yo creo que eso ayudaría, pero eso no es lo único, nadie está ajeno a esto. Si usted me indica qué más hacer, por ejemplo, yo creo que en Gendarmería, parece que ustedes lo mencionaron, quedamos cortos. Sí, no, ahí olvídese, hay muchísimo por hacer ahí. Senador, oiga. Dentro de las cárceles se diseñan y se operativizan muchas operaciones delictuales a través de celulares, de internet, de distintas maneras, porque el crimen está activo dentro de la cárcel. Sí, y eso senador, es grave, si no hay bloqueo de celulares, si no hay otros mecanismos. Por ejemplo. Oiga, le quiero mandar un abrazo, senador Castro, gracias por habernos acompañado en el programa, por haber un saludo para usted, el Zoom de Tiempos Violentos. Que le vaya bien, nos vemos. Gracias. Un gusto saludarlo. Hacemos una pausa muy breve, regresamos de inmediato. Hay muchísimas más por conversar esta noche aquí en las pantallas de Vía X. No se vayan.